Eh, Bienvenidos a la sesión número 2 de la semana 2, ¿sí? Y pues bueno, la idea es seguir comentando ciertos temas, ¿sí? En este caso, el tema tiene que, va por el tipo de pronóstico o por de los tipos. Vamos a clasificar los pronósticos como tal, de manera general, ¿sí? Aunque ustedes en la semana que viene, no es cierto, en la cuarta semana, van a estar hablando más a detalle de los pronósticos cualitativos y cuantitativos. La idea es que de alguna manera podamos empezar a saber que existen diferentes maneras de poderlos hacer, y ya después, en posteriores semanas, pues ya los haremos más profundo como tal, ¿no? Entonces, es decir, primero saber que dentro de los pronósticos están los pronósticos cualitativos, ¿sí? En donde los estudios de los pronósticos cualitativos utilizan mucho la investigación cualitativa como tal. Al final del camino, en metodología de la investigación, haciendo un poquito de memoria, ustedes llegaron a tener lo que son los métodos, ¿no? Y dentro de los métodos estaban hablando de el método cualitativo, que normalmente vienen de información histórica o de uso de libros y de bibliografía que sustenta cierta hipótesis. Y esa parte de la investigación conecta muchísimo con la parte del ser un pronóstico. Es decir, un pronóstico de ventas, a pesar de ser numérico, puede ser cualitativo, basado en experiencias pasadas. Es decir, a lo mejor un grupo de expertos o a lo mejor personas encargadas en el ramo de que puedan establecer hacia dónde o qué tendencia va. Por ejemplo, bien puede ser, van a conocer el método Delphi, bien puede ser el método de encuestas de mercado, o puede ser consultar a otros vendedores o un método de consultar expertos, pero de alguna manera u otra, el punto es hacerte llegar de información, ¿vale? Y dentro de los pronósticos cuantitativos, pues ahora sí vienen modelos de predicción, en donde estableces un modelo de predicción matemático que bien puede ser simple, simple, es decir, utilizas una proyección con datos pasados, es decir, ya los cuantitativos suelen ser desde la manera pasada, en donde tú estableces con lo que te sucedió antes, cuál es tu tendencia futura, nada más viendo los puros números del pasado. Y los causales explicativos, en donde ya ven una relación entre variables y cambios que puedan surgir a partir del entorno. Es decir, no solamente desde lo que está sucediendo o lo que sucedió el año pasado, sino un análisis cuantitativo en donde puedas utilizar proyecciones matemáticas de lo que está sucediendo en el sector. Y es aquí en donde utilizamos la tarea pasada, es decir, la que acaban de hacer, en donde a partir de pronósticos que sean o un análisis tecnológico, un análisis económico o un análisis del mercado, ¿sí? Entonces tú puedas empezar a establecer cuál crees que sea la probabilidad de venta como tal. Y entre más cercano, normalmente son proyecciones más de un modelo matemático. Es decir, ¿sabes qué? Pues a lo mejor por ejemplo, establezco cuál es la demanda del lugar, establezco un porcentaje de meta, ¿sí? Y entonces empiezo a hacer multiplicaciones para poder llegar al mes con mes lo que creo que voy a vender, ¿sí? Nada más para ya dejar un poquito más profundo, dentro de los modelos cualitativos, para que queden ahí dentro de la imagen, pues sepan que existe el jurado de opinión ejecutiva, la composición de la fuerza de ventas, el método Delphi, las encuestas de opinión, la investigación de mercado, ¿sí? Y la evaluación de clientes. Es decir, el jurado de opinión ejecutiva y el método Delphi se tienen un punto en común,
en donde la opinión ejecutiva tiene que ver con directivos que establecen cuál es lo que van a llegar a estar haciendo, y en el método de DERFI son expertos y personas que son del sector y que vas mezclando grupos de personas de diferentes maneras. La de fuerza de ventas es que los mismos vendedores o la fuerza de ventas establezca los números que va a vender, ¿sí? Las encuestas de opinión es cuando lanzas encuestas hacia muchas personas, y la diferencia es que la investigación de mercado de la encuesta de opinión es que aquí la investigación de mercado puede ser un segmento o pueden ser otros métodos aparte de la encuesta de opinión, porque puede haber un focus group, puede haber un análisis etnográfico, puede haber a lo mejor alguna investigación de campo, etcétera, etcétera, ¿no? Y la evaluación de clientes, en donde pues a partir de las experiencias de los usuarios, usualmente a través de encuestas de satisfacción, tú puedes establecer cuánto crees que es lo que te va a estar comprando recurrentemente. ¿Es la única herramienta? No, porque también dentro de la evaluación de clientes, pues tú puedes establecer a lo mejor una tabla dinámica con lo que te ha estado comprando dichos clientes y establecer a través de eso una progresión. ¿Vale? Dentro de los cuantitativos, hay muchos métodos. De hecho, pues prácticamente la semana 4 es en donde entre 3 y 4 se están viendo métodos cuantitativos, en donde pues están los modelos de promedio ponderado simple, análisis de regresiones lineales, modelos econométricos, en donde pues se establece una estimación matemática para ver cómo va a estar participando, o a través de un análisis de indicadores económicos que puedas hacer del sector para verte a ti mismo, ¿sí? Y el efecto de sustitución, es decir, a lo mejor con el análisis tecnológico y el análisis de demanda, pues puede establecer a lo mejor una cierta serie de números. Para hacer el pronóstico de ventas, otra cosa que quiero platicar con ustedes en este bloque, ¿sí? Es para el proceso de ventas, pues hay diferentes métodos. Uno de los métodos tiene que ver con la parte de establecer un método científico, es decir, como parecido cuando estaba en metodología de la investigación, y en donde la primera base para poder establecer es formulas, no solamente el problema, es decir, formulas cuáles van a ser las necesidades de la empresa, es decir, cuáles son los objetivos que quiere lograr la empresa o hacia dónde quiere ir la empresa, ¿sí? Y a partir de eso, estableces una métrica, ¿no? Y los datos como tal. A partir de eso vas viendo cuáles son tus datos, cuáles son, qué de ellos son lo que vas a llegar a tener, etcétera, cuáles son los datos que no son actualizados, etcétera, etcétera, para después elegir, antes de construir el modelo, empezar a elegir qué modelos vas a usar de proyección matemática. Es decir, empezar a ver, voy a utilizar con una regresión lineal o algún modelo matemático o un análisis econométrico, y a partir de eso vas a tu propio, primero eliges para después construir tu propio modelo y después evalúas si ese modelo pues va a ser el que te va a acercar a los datos más como tú o sea, si ese pronóstico es más convincente para el área de ventas, para que sea tu modelo operativo. Es decir, al final del camino, el pronóstico de ventas también funciona para estimar qué es lo que crees que necesitas, y a partir de eso a echar a andar toda la maquinaria de lo demás, ¿no? Sí, es decir, estábamos hablando de la conexión con la parte operativa, con la parte de recursos humanos, y pues ellos necesitan saber un poquito de lo que vas a necesitar. Entonces, a partir de tus construcciones de modelos matemáticos, tú vas viendo cuál se acerca más al entorno para a través de eso establecer, pues, ahí ya el cuadro de necesidades, ¿no? Entonces, vamos desde esa perspectiva, y ya una vez que vienes la construcción y la evaluación del modelo, pues vienes a aplicar el modelo, ¿no? Entonces ya vienes a generar el modelo, y ojo, acuérdense que el pronóstico de ventas
tiene diferente etapa de tiempo. Es decir, en un segundito, ya se me movió porque, a ver, voy a apagar un video que veo aquí, ¿sí? Entonces, ya que tienes el pronóstico, viene la evaluación del pronóstico y ahí viene con establecer valores de pronóstico con valores de fuentes reales, ¿no? Es decir, empiezas a evaluar cómo te fue, empiezas a ver los cambios cada cierto tiempo. Recuerden que hacen planeaciones operativas, planeaciones estratégicas, es decir, cada cierto tiempo para ver cómo va la operación de la fuerza de ventas y después vas viendo la parte ya mensual con los resultados que vas teniendo. Y ojo, si ya vas viendo eso y crees necesario hacer cambios en el pronóstico de ventas, se hace con estos mismos ejercicios de administración, de revisión de los resultados. Muy bien. Factores para poder hacer un buen pronóstico de ventas, pues lo que les habíamos comentado, hacer ventas o checar las ventas históricas son partes importantes. Es decir, si tú ya tienes como empresa más de un año de operación, al menos tienes un contexto de cómo te fue en el año pasado. Es decir, obviamente entre más historia tengas, mejor. Es decir, si tu empresa tiene 7 años de operación, pues ya el octavo podría ser un poquito de lo que has vivido en esos 7 años, ¿no? ¿Sí? Y ya vas teniendo un marco de referencia muy propio. ¿Sí, Maestro, Karina? Sí. por ejemplo, usted está diciendo el método de, en este caso, como ventas históricas, pero por Sí, ejemplo, yo ya soy una empresa o un negocio que ya tiene, decir, 5 años. sí. En el año 3 me fue muy bien en ventas, muy bien en ingresos, en todo lo excelente. Entonces tengo como referencia esa venta, ese año. Sí. Ya el siguiente año ya no me fue tan bien, el siguiente tampoco. Quisiera volver a utilizar el método que utilicé en el año que me fue muy bien, en el año 3. El proceso, sí. El proceso, ¿es válido? ¿Se puede? A pesar de que ya sea un método, pues podría ser obsoleto, podría ser complicado ese tipo de métodos. O más bien, más que el método, porque más bien los resultados que obtuviste del año 3 y en el año 4, pues esa pregunta tiene muchos dependes y aristas. Mira, lo que yo alcanzo a ver de ese es decir, sabes, preguntarte, ¿por qué te fue bien en el año 3? Es decir, oye, si tienes 5 años y el año 3 fue punta, o sea, tuviste un despliegue que a lo mejor no tuviste en los demás años, habrá que ver qué hiciste bien en ese año. Y pueden ser varios factores, pueden ser, oye, pues fíjate que el mercado estaba requiriendo esto porque a lo mejor lo que yo vendo es un bien sustituto de otro y no había ese bien, ese bien y me benefició. Ejemplo, si yo vendo sacos de frijoles y resulta ser que la carne en ese año estuvo carísima, pues a lo mejor de rebote me llegó las ventas, ¿no? Es decir, oye, pues a lo mejor me fue bien, pero no por mí, sino porque otro le fue mal. Eso puede ser una. Dos, puedes checar a lo mejor que en ese año 3, pues no sé, tenías a una buena fuerza de ventas y que a lo mejor ahorita no la tienes. Entonces, oye, si yo pongo que en el año 5 me va a ir igual de bien que el 3, pues tendría que reforzar lo que no hice en el año 4 para poder hacerlo en el año 5. Otra de los factores que puede llegar a pasar para que en el año 3 te haya ido bien, pues resulta ser que a lo mejor por X o Y razón encontraste el método y en el año 4 ya te fue mal. Por ejemplo, como lo que pasó con la pandemia, ¿no? Es decir, en el 1, en el 2 estabas experimentando, en el 3 le diste el clavo, en el año 4 quisiste hacerlo del año 3, pero ya no te funcionó porque algo pasó mal. Ah, bueno, entonces preguntámonos, en el año 5, ¿vamos a tener la misma circunstancia del año 4? Si la respuesta es no, porque ya se acabó, perfecto, vuelvo a implementar el año 3. ¿Sí? Entonces, cuando vemos, por ejemplo, el caso hipotético contigo, Karina,
cuando vemos un resultado muy bueno en el año 3, pero un año 4 que no funcionó, hay que ver el por qué. Y si en el por qué no tuvo la culpa la aplicación del año 4, y a lo mejor el año 4 fue un suceso atípico, ¿puedo repetir el año 3? La respuesta es, por supuesto que sí. ¿Sí? Si las condiciones del año 3 no regresaron, entonces sería irreal hacer pronósticos conforme al año 3, porque significa que puede que suceda más como el año 4. ¿Sí? Por ejemplo, y hablando de pandemia, ¿no? Que ya que a lo mejor algunos de ustedes ya están cansados con este tema, pero muchas empresas estaban haciendo pronósticos y, por ejemplo, imagínate que una empresa le está yendo bien, le fue mal, no le fue tan bien en el 2017, le va muy bien en el año 2018. ¿Qué pasa? 2019, finales del 2019, inicios del 2020, entra la pandemia, ¿no? 2019 le va regularmente bien porque todavía no ha entrado a México, ¿no? 2020, pues 2020 le va mal. 2021 le va mal. ¿Por qué? Porque los son los 2 años de pandemia. 2022 estaban regresando, ¿no? Y le va más o menos, ¿sí? Para 2023, ¿puedo hacer un pronóstico más acercado a lo que estaba pasando en 2018? Puede que sí. Es más probable que se acerquen los números a lo que está pasando en el 2023, a lo que pasó en el 2018, a lo que pasó en el 2021. ¿Por qué? Porque hubo un suceso que cambió todo y ya se está saliendo de ese proceso. ¿No sé si te ayudó, Karina? Sí, gracias, maestro. Sí, estuvo muy bien su explicación. Gracias. No, gracias, no. Yo lo comento por si existe una arista, pues a lo mejor pues para regresar y dar. Excelente, gracias, Karina. Pues bueno, entonces va por ahí, sí se puede usar. Entonces, las ventas históricas que se mezclan con la de ventas previstas. Es decir, resulta ser que muchas veces los emprendimientos no tienen ventas históricas. Entonces, me puede preguntar, oye, ¿cómo puedo hacer un buen pronóstico de ventas si no tengo ventas históricas? Ah, pues puedes hacerlo conforme a ventas previstas. ¿Cómo son las ventas previstas? Una encuesta de una investigación de mercados donde te dijeron, te voy a comprar. U otras empresas que nacen ya con las cartas de intenciones de compra. Para los que no lo ubican, son unas cartitas en donde te dicen, yo tal cliente, te aseguro que te voy a comprar tantos productos o quiero comprarte tantos productos al mes, firmado. Me van a decir, ¿en serio hacen esas empresas? Sí, sobre todo cuando las empresas van a requerir un apoyo normalmente de gobierno o de empresas privadas, usualmente les pueden llegar a pedir una carta de intención de compra cuando no tengan ventas que lo sustenten. ¿Sí? Es decir, ¿quién te está diciendo que le interesa comprarte? Muy bien. Pasa mucho, profe, con proveedores nuevos, ¿no? Sí. Me ha tocado tratar así casos de que te dicen, te voy a ofrecer tal producto, te voy a dar muestras gratis, no sé, pero me tienes que comprar tantos por mes mínimo. ¿Cómo ves? ¿Aceptas? Ya. Pues, y una firma de si intención. ¿no? Exacto. Correcto. Maestro, también eso sería como para garantizar que si haces el producto o compras algún producto, también lo estás garantizando de que va a tener venta. Exacto. Y ojo, la carta de intención de compra, y ojo, viene la palabra bien, intención. No necesariamente te tienen que comprar. No existe por la ley una demanda porque tú pensabas comprar y siempre no tanto. A menos de que ya haya un contrato, que es diferente. Pero al menos en el carta de intención de compra, a las empresas que están dándote la intención de compra, te están diciendo, yo confío en el producto y confío en esto, y si las condiciones se dan, yo voy a comprar. Y eso para un banco, para una institución es, pues órale, sí le entramos. Y para nosotros como administración de empresas, pues al final del camino es una garantía para saber cuántos vendedores voy a ocupar, o qué fuerza operativa ya voy a ocupar, o qué recursos humanos voy a ocupar, ¿no? Entonces te vas preparando, como tú dices. Muy bien. Entonces, sí, exactamente, sí sucede. Y entonces a partir de eso, pues tú ya vas
literal, haciendo tu despensita, digámoslo así. De hecho, en el mundo del emprendimiento, usualmente no se hace. Es decir, usualmente se abren cortinas y ¡brum! Vamos a ver qué cliente llega, ¿no? A ver qué onda. Y en realidad, uno de los primeros consejos que se da es, muchos de los que ya han puesto negocios empiezan primero con cartas de intenciones de compra. Es decir, aunque no tengas el negocio, vas viendo cuánto la gente quiere comprar y después de eso, analizas tus números y dices si me conviene entrarle o no me conviene entrarle. Maestro, pero regularmente cuando alguien pone un negocio ya tienen un poco de conocimiento del producto que van a vender. Por ejemplo, decir, a lo mejor quieren poner aquí en mi colonia un Oxxo, pero pues la colonia está para llorar, entonces pues no creo que les convenga poner ese Oxxo. Entonces yo creo que debe de haber como alguna visión de qué tipo de lugares puede funcionar un Oxxo. Sí, Karina, si te dijera la cantidad de emprendimiento que nace por buenos sueños, es decir, me ha tocado que llegaran personas que, por ejemplo, voy a montar un café, una cafetería, y jamás en su vida han servido un café, ni en su casa. ¿Sí? Y que no saben no tienen ni idea de cómo funciona una cafetería. Y es que a veces se aprende poniendo algo. Entonces está bien, pero el punto es que muchas veces, como no tienen esa sensibilidad, pues dicen, pues cualquier lugar es bueno para empezar, ¿no? Pues sí, pero cuesta dinero eso. Entonces, de alguna manera, lo que sí aconsejo es para ustedes que ya están de otro lado estudiando, pues de alguna manera si van a hacer esa iniciativa, traten de alguna manera de prevenir y establecer ventas iniciales, aunque no tengas absolutamente nada. ¿Sí? Es decir, que digas, oye, si pusiera esto, ¿cuánto voy a vender? Para que no llegues a esa colonia, como dices, Karina, que en donde no, por ejemplo, si una colonia, no donde vives, en otra colonia, imagínate una colonia, whatever, en donde apenas está iniciando a construirse y no hay ninguna casa. Pues dices, a todo dar, voy a ser el primero en llegar. Sí, pero ¿y podrás solventar las ventas para poder mantenerte ahí? Entonces por eso es importante esta cultura de la prevención y esta cultura de decir, bueno, antes de iniciar el negocio incluso aseguro algunas ventas. Muy bien. La tercera es ventas con base al objetivo de crecimiento. Es decir, toda empresa, y esto dejémoslo bien en claro, toda empresa creo que nace para poder crecer. Es decir, si nace un negocio, creo que el objetivo primordial es crecer. Ya bien sea vendiendo más, produciendo más, teniendo más personal, o incluso las de sin fin de lucro teniendo mayor incidencia o llegando a más lugares. Pero todas crecen. Y entonces, a veces, si hiciéramos el pronóstico solamente con lo que sucede en el año anterior, pues no estaríamos pensando en un esquema de crecimiento. Y las empresas per se buscan un mayor crecimiento. Las con fin de lucro, pues para ganar más dinero. Las sin fin de lucro para tener más seguidores. Pero ambas buscan un crecimiento. Entonces, a veces lo que calculan es, sí, muy bonito lo del año pasado, o sí, muy bonito lo del 2018, pero agreguémosle un 10%, un 15%, porque no hay que meterle más galleta porque queremos crecer. ¿Sí? Y entonces, es en donde las áreas de las fuerzas de ventas a lo mejor pueden decir, sí, pero necesitamos más gente, necesitamos mejor tecnología, necesito que me mejores mi producto y que seas más eficiente, ¿no? Pero al final del camino, el pronóstico de ventas nació de una silla ejecutiva en el tercer punto que dijo, tenemos que crecer tanto, ¿sí? Puede ser un poco de todo, la mezcla, es decir, puede ser que con lo que viste históricamente y con las ventas que tienes previstas, a partir de tu objetivo, ¿hagas algo? Por supuesto que sí, pero a veces es una edición de tijeretazo o de puesta en Excel, ¿no? Que el de mero arriba puso en Excel cuánto vas a crecer y órale, hazle por la izquierda o por la derecha, pero tienes que hacer eso. ¿Sí? Y el cuarto punto es el del mercado externo, el estar analizando
lo que les decía de la planeación estratégica de los 5 niveles de Canavelas, en donde tienes que estar checando, pues, cómo está funcionando todo y a lo mejor hacer una predicción social o incluso una predicción tecnológica de algún cierto para poder apoyarte y poder simular lo que crees que va a suceder, ¿vale? Entonces, pues al final del camino son 4 posibilidades o 4 herramientas que las puedes usar todas, ¿eh? Pero si entre más uses, más tiempo tardas. Okay, muy bien. La siguiente parte es, ¿qué se debe de tener en cuenta para hacer un pronóstico de ventas? Primero, pues, ¿cuánto es tu capacidad instalada? ¿Cuántas veces? He visto muchas veces negocios que tienen muy buenas intenciones, sobre todo en emprendimientos, tienen muy buenas intenciones de vender mucho, pero a lo mejor su capacidad instalada no lo aporta, ¿no? Les decía el ejemplo de, oye, fíjate que por la crisis me voy a poner a vender tostadas de cueritos afuera de mi casa y resulta ser que pues mi pronóstico dice que voy a vender 1 millón o quiero vender 1 millón de pesos mensual, ¿no? Dices, espérate, tienes la forma de producir, siquiera producir 1 millón de pesos de tostadas al mes. Y dices, a ver, una tostada me lleva 5 minutos hacerla, trabajo, ¿qué te gusta? Trabajo 8 horas, ¿sí? Entonces, ¿sabes qué? Te puedes hacer, si mis cuentas no me salen mal, 12 tostadas por hora. 12 tostadas por hora, multiplicada por 8, son 96 tostadas por día. Así, teniendo clientes uno tras otro y haciendo uno tras otro, sin parar. ¿Ok? Al mismo tiempo, tendrías que, pongámosle que 8 horas porque los otros cosas para comprar, etcétera. Multiplícanlo por 30. 96 tostadas por 30 son 2,500 tostadas. Y le sacas 4 pesos o 5 pesos a cada tostada. ¿Qué me quiere decir? Que la capacidad instalada de ese negocio en ese momento son de 10,000 pesos mensual. ¿Para qué me pones pronósticos de que vas a vender 1 millón de pesos si tu capacidad es de 10,000 mensual? Entonces, es algo bien importante de considerar, porque luego en los análisis financieros no se consideran eso y vienen lo que en el mundo le llamamos los números felices, ¿no? Vamos a vender 3 millones de pesos y soy un emprendimiento que acabo de lanzar, ¿no? Espérate, algo tan sencillo como la capacidad instalada te puede ubicar en una realidad. Muy bien. Temporadas. Esto súper importante a la hora de hacer un pronóstico de ventas. ¿Sí? Imagínense una tienda de regalos, ¿vale? Chicos, díganme, ¿qué mes es el que se les ocurre que puede ser el mejor para una tienda de regalos? Navidad. Diciembre. Navidad. Y ahorita febrero. Febrero. Yo diría que los principales. Mayo. O sea, mayo por el Día de las Madres, exactamente. Yo y diría que cuando son las graduaciones, como en, ¿qué es? ¿Junio? ¿Julio? Y julio. Ponle que julio es más difícil, pero sí. O sea, sí. Así como el top of the top, creo que Navidad, ¿no? Navidad, febrero por el 14 de febrero y ponle tú que mayo por el Día de la Madre, ¿no? A ver, me ponen negocios que dicen, ¿sabes qué? Vamos a vender de enero a diciembre la misma cantidad de dinero. Y dices, en un pronóstico se ve bastante mal que hagas eso. Sobre todo cuando es un negocio que sabemos todos que es de temporadas. ¿Sí? Entonces, un buen pronóstico va a calcular que tiene temporadas en donde vende más y temporadas en donde vende menos. ¿Sí? Porque al final del camino, cuando no se hace un pronóstico y no se considera la estacionalidad, pues puede pasar que en un mes, te falte mucho producto y otro mes te sobre mucho producto. ¿Sí? Y entonces siempre considera las temporadas. Y casi la mayoría de los negocios tienen sus temporadas. La mayoría de los negocios, una temporada buena es Navidad. Otra temporada buena es Semana Santa. Y otra temporada buena es julio, agosto, por ahí más o menos. La mayoría de los negocios, una temporada es enero, mala. Es enero, septiembre. ¿Por qué septiembre? Porque los niños van a la escuela, entre agosto y septiembre los niños van a la escuela y gastan en útiles.
y quedan con pocos recursos los papás. De la mayoría, no dije que de todos. Oye, si es una papelería, septiembre, agosto, septiembre es tu mes bueno. ¿Sí? Entonces, tienes que checar qué tipo de sector es en el que estás para ver viendo las temporadas. ¿Sí? Y hay herramientas que te van permitiendo saber las temporadas. Por ejemplo, uno que ya hemos revisado es Google Trends, donde Google Trends tú puedes ver cuándo piden más un producto que otro, ¿no? Las búsquedas de Google. Si no, igual lo dejo como acotamiento próximamente, si no lo hemos visto. ¿Ok? Y las aspiraciones de ventas, pues también de alguna manera es cuánto quisiéramos vender. Es importante, es decir, una cosa son las temporadas, otra la capacidad y otra las aspiraciones, pero tienen que ir de la mano. Es decir, como lo dijimos con la de las tostadas, ¿no? El de las tostadas, pues parecía que con la capacidad instalada que me daba era para un negocio de 10,000 pesos al mes, ¿no? De margen de ganancias, ponle tú que vendiera 40,000, 30,000 pesos y que le quedaran 10. Oye, pero no quiero ganar 10. Si yo ya estoy ganando, que ya está ganando en la empresa donde trabaja 25. Órale, pues consideramos entonces un negocio que te genere 30, pero no te quedas dormido en el laurel. Genera capacidad instalada para que puedas atender 30,000 al mes. Y aparte genera los canales de venta. Una cosa es tener la capacidad instalada y otra es los canales de venta, ¿no? Entonces, tendrías que cambiar todo tu modelo de negocio como lo tienes a algo más grande. Pero se puede, claro, o sea, sí se puede, nomás que hay que replanteártelo a como lo tenías antes. Muy bien. Entonces, pues bueno, un poquito de las fuentes de información, de ir comentando sobre las cosas de las cuales puedes obtener para tu pronóstico de ventas. Uno de ellos, como les hemos dicho, los datos históricos. Otro, las tendencias de mercado. Imagínense que son un negocio, dame un segundito, de algo que esté de modita. Un negocio de ropa, de ropa de reciclaje. Hasta hace poquito, vender ropa de reciclaje era un negocio sumamente barato. Es decir, la gente no suele, todavía no suele comprar de segunda mano. Y si compra de segunda mano, bueno, sí compra de segunda mano, pero quiere precios muchísimo más económicos. ¿Vale? Pero no es lo mismo de segunda mano que como tal nada más a decir que tu ropa es de reciclaje. Recientemente hay una tendencia a aumentarle mucho el valor al producto cuando es un producto de reciclaje. Es decir, que no se utiliza prenda animal, por ejemplo. ¿Sí? Porque es una pequeña tendencia que está habiendo. ¿Sí? Y a veces sucede que hay sectores que se ponen de moda. Hay empresas que se ponen como de moda, que antes ni les dabas un peso por ellas, pero de repente las empresas empezaron a agarrar fuerza y ahora se cotizan, ¿no? Entonces, ese tipo de información es importante de ver. ¿Qué es lo que está viendo de moda en el mundo, en la sociedad? Para a partir de eso, las empresas se adecúan a las necesidades del mercado, recuerden. Y entonces, adecúas como tal. Bien, ¿se pueden volver a conectar, chicos? Claro. Sí, thank you.